Y comentábamos que uno de los temas del día son estos bichitos que te atacaron el fin de semana. Ay, sí, que vos zafaste. Ahora vamos a ver por qué zafaste y toda la gente más de zona norte también. Estamos en comunicación con Guillermo Tarelli, él es experto en plagas. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, no podemos hablar de otra cosa. Hoy comienzo de semana y vos también me vas a explicar por qué la gente más de zona norte, como por ejemplo mi compañero acá Diego Celonca, que es de Villa de Lina, ayer estuve con mi tía que es de Pilar, no tenían ni idea de lo que estábamos hablando y yo ya hace, puedo decirte, una semana, 10 días, que empecé con esto de picazón que me picaba todo y después empecé a ver en Twitter y gente que comentaba en la calle de los famosos bichitos negros y le empezaron a decir trips, piojos de paloma. Explícanos, Guillermo, sacanos de esta duda y decinos qué está pasando. Bien, el tema, los trips, sí, como bien mencionaste, son estos bichitos que aparecieron, nada que ver con los piojillos de paloma. Sí. Que fue lo primero que se dijo, es verdad, sobre todo porque aparecieron en algún estadio, creo, ¿no? Uh-huh. Sí, en Vélez fue cuando tocó Sí. Ricky Martin, ahí que empezaron a aparecer. Sí, tal cual. Sí, lo de la zonificación tiene mucho que ver con las corrientes de aire, son Ajá. insectos muy, muy diminutos, digamos, no son grandes voladores, hacen vuelos muy cortos, son inferiores a 1 milímetro, estás hablando de un bicho casi imperceptible, que está permanentemente en el ambiente. De hecho, nosotros convivimos con ellos. Lo que pasa que la falta de lluvias, el incremento de la temperatura y la existencia todavía de humedad relativa para ellos beneficiosa, hace que se multipliquen mucho más de lo habitual. Uh-huh. Entonces, también se hacen más evidentes. Son insectos que tienen, sus estructuras bucales son como una agujita muy chiquita, que pueden punzar, pero punzan, para que te des una idea, a lo que significa una célula. O sea, la posibilidad que tienen de picarle al ser humano es ínfima, porque además no son ectoparásitos, no es que se alimentan de las personas, se alimentan de las plantas. Lo que sí es cierto que como reflejo ellos pinchan, entonces lo que uno siente en esa pinchadura es prurito, picazón, Claro. ahí es donde uno se empieza a rascar y demás, y depende cuántos tengas encima, bueno, a veces puede haber hasta procesos de inflamación dérmica, ¿no? Por el simple hecho de que uno se está rascando. Y eso depende mucho de la persona, hay gente que es mucho más susceptible que otros. Pero hay que tener tranquilidad que es una cuestión sumamente atípica, que tiene que ver con las temperaturas extremas. Cuando vuelvan las lluvias, baje la temperatura, estos bichos van a desaparecer, sí, literalmente. O van a seguir, o por lo menos van a estar en los hábitats donde habitualmente lo hacen, que para uno son casi imperceptibles. Y bueno, no hay que entrar en psicosis porque no van a transformarse en ectoparásitos nunca, por lo menos no en los próximos años. Bueno, esa frase final, Guillermo, no me dejó muy tranquila. No, porque, a ver, los bichos se adaptan, lo que pasa es que para transformarse en un parásito estás hablando de años y años de evolución, no va a pasar con un trip. Claro. Es mucho más preocupante la existencia de piojos, pulgas y mosquitos sobre todo, que son verdaderamente hematófagos, se alimentan de sangre, que de un trip que ocasionalmente aparece. Lo que pasa es que ha aparecido en un nivel de densidad tan grande, claro, y sobre todo en las piletas, en la superficie de las plantas, que la gente entró como en pánico, ¿no? Porque realmente fue totalmente atípico y en exceso. No, y además de no saber qué era, o sea, que de preguntarnos qué es esto. Sí, porque te digo que son difíciles de ver hasta inclusive con elementos ópticos de laboratorio. Sí. Finalmente los ves, obviamente, claro, pero con un celular con mucho aumento, y si le podías sacar una foto más o menos en foco, era difícil. Claro. A raíz de esto, Guillermo, que vos decías de que de lo que tienen como para picar, es que justamente pican pero no te dejan roncha porque no llegan nunca a hacer como un mosquito, por ejemplo. Exactamente, es tal cual lo dijiste, porque en definitiva son bichos que el aparato bucal es muy cortito, entonces vos lo que sentís es una pinchadura, literalmente. Pero lo sacás de encima y ya está, como que sí, no te queda nada. Te pasás agua de la canilla y se fueron, digamos, ¿no? No es que te van a dejar una roncha. En general las ronchas están más asociadas a las laceraciones o lastimaduras que uno se hace en el rascado que en la pinchadura de este insecto en sí. Y digo pinchadura, digamos, no por azar, porque no es una verdadera picadura, no es que te está picando. Claro. Porque no es que se quiera alimentar de vos, pero lo tenés encima y como reflejo el tipo pincha. Bueno, y esas pinchaduras
es lo que molesta. No, es re molesto. Digo porque no lo sufrió. No, yo Sí, no, sí. No sabe de lo que estoy hablando, pero yo ya varias veces me pasó, sobre todo en entornos, como digo, ¿no? En piletas y pasto y demás. Sí, es verdad. Pero bueno, hay que traer tranquilidad. Ayer en una reunión familiar te decían, pero ¿te causará algo? No, a la salud no causa nada, no pasa nada. ¿Y No. qué forma funcionan los repelentes de mosquitos, por ejemplo? O sea, ¿qué forma tenemos ahora hasta que, bueno, llueva, que no sé cuándo va a suceder, y baje la temperatura de sacarlos de encima? No tenés muchas alternativas porque los repelentes de mosquito, que básicamente tienen dietiltoluamida, es un repelente específicamente, y no digo para mosquitos, pero para hematófagos en general, bichos que buscan alimentarse de sangre. Sí. Pero para otros insectos donde no hay un daño, digamos, permanente, o mejor dicho, no es su comportamiento habitual, si vos te pones DIT no le va a hacer absolutamente nada a un trip. Okay. Lo que hay que tratar de evitar es las zonas donde están, y si los ves, hasta inclusive con la manguera, de alguna manera los disuadís o los corres del lugar en el que están. Sí. Insecticidas son insectos muy lábiles, hasta cualquier aerosol de uso doméstico funciona. Pero mismo, agua jabonosa, agua caliente. Sí. Se habló del jabón potásico, ¿no? De crearlo así como algo casero. En realidad el jabón potásico sí, es un insecticida bastante amigable que se usa históricamente, lo mismo que los purines, que es básicamente hacer un té con bolitas de paraíso, con los puchos del cigarrillo donde extraes nicotina. Sí. Finalmente son tan lábiles que verdaderamente con agua, y si tenés un poco de presión ni hablar, los corres del medio. Amigos me llamaban para decir qué hago con el bicho en la pileta, porque insecticida no le puedo tirar, y sacarlos con el sacabicho y tirarlos al pasto, no puedes hacer mucho más que eso. Entendiendo que deberían ser años donde se repita esta circunstancia para terminar de entender cuáles son los factores que hacen que se vayan de los lugares habituales, porque vos pensás que nosotros lo estamos dando como algo atípico, pero en el productor de soja, en el productor de flores, en el invernáculo son un serio problema los trips. Claro. Porque el daño que ejercen sobre las flores es muy evidente y hace que una flor pase de ser comercial a no comercial. Entonces, ahí sí es un serio problema, pero estás hablando de algo productivo. A nivel urbano, es sumamente circunstancial. Guillermo, te agradecemos muchísimo este ratito con Radio Sí, bueno, para explicarnos un poco de qué se trata todo esto que está sucediendo con los trips. Muchísimas gracias y que tengas linda semana. Fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego. Charlamos con Guillermo Tarelli, experto en plagas, bueno, dándonos un poco de tranquilidad.